Hola, hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda edición, este segundo capítulo, episodio de la cafetería. Como les prometimos hace 15 días, queremos mantener este espacio quincenal para que pues, las historias no simplemente se cuenten, sino que se vivan a través de este espacio, un espacio virtual donde nos tomamos un café para hablar de lo que nos gusta. Y en este caso, pues vamos a hablar de excelencia operacional en uno de sus estados más críticos, que es cuando se combina con la confiabilidad. Y por eso hemos traído a un invitado muy especial. Alejandro Castaño es una persona que conozco hace ya unos años, colombiano. Alejandro es director de mantenimiento de Viva Aerobús. Está liderando las operaciones en México y desde México pues hacia todas las áreas hasta donde vuela la aerolínea. Alejandro, un apasionado de los temas de excelencia, obviamente de las operaciones aeronáuticas y ahora de la tecnología detrás de toda la operación que significa pues el mantenimiento. Así que Alejo, muchísimas gracias por pues aceptar esta invitación a conversar aquí con este cafecito, ¿cierto? Que siempre nos tomamos. Mire, aquí me traje una tacita de la Maratón de México, que por allá me corrí hace como unos 5 años, así que bueno, sé que estás en México, Alejandro. Fabián también está casualmente en México por estos días. Pues qué mejor que tenerte, Alejandro, como el primer invitado de la cafetería. Nos complace mucho. Así que bueno, antes que nada, Alejo, pues quisiera que de pronto nos contaras un poquito quién es Alejandro Castaño, qué haces por allá en México un poco, actualmente en Viva Aerobús, y a partir de ahí empezaremos a hablar de los temas asociados a la inteligencia artificial dentro de la excelencia operacional del mantenimiento. No, perfecto. Antes a ustedes, muchas gracias por la invitación. Así como comentaba Seba, yo también aquí con mi café, una tacita del Tour de Francia, que el ciclismo es mi segunda pasión después de los temas de excelencia. Pues sí, en México ya 11 años justamente cumplí ahorita en enero. Pues obviamente fue un proyecto que me invitaron hace ya bastante tiempo. Y ya pues con el pasar de los años, obviamente, y con todos los avances de la tecnología que ustedes más que nadie lo saben que va creciendo rápidamente, pues obviamente tenemos que buscar cómo adaptamos eso a un proceso como mostraba Sebas, que pues la aviación es bastante crítico pues por todos los temas de seguridad. Y sobre todo ahí lo más interesante del tema es que pues en aviación, alguna vez lo hablaba con Sebas en otros escenarios, en aviación pues todo está escrito, o sea, a diferencia de pronto de la maquinaria industrial y eso, que si tú te saltas un mantenimiento, pues lo peor que puede pasar es que tu máquina se pare y efectivamente vas a tener problemas productivos, pero en aviación no, o sea, en aviación todo se tiene que hacer en los tiempos que se especifican para cumplir con eso. Si la tarea se hace cada 250 horas, pues es cada 250 horas o antes, pero nunca se pueden vencer, justamente para garantizar algo que en aviación se llama aeronavegabilidad. Y justamente lo ideal es justamente cumplir esto en los tiempos estipulados, como lo mencionaba, pero para eso obviamente tenemos que optimizar recursos, hacerlo justamente con modelos de excelencia para justamente utilizar lo que se tiene y obviamente no estar incrementando en costos, pues obviamente somos una aerolínea de bajo costo y lo que buscamos justamente es hacer las cosas al menor costo posible, pero eso no significa dejar de hacer las cosas, antes al contrario. Al ser una compañía de bajo costo, nuestros aviones vuelan mucho, entonces el secreto aquí justamente de esto es ser muy eficientes, aprovechar todos los espacios que se tengan y así como en la industria, en la otra industria, pues las máquinas paradas no sirven. O sea, los aviones sirven es volando, no cuando están en tierra. Entonces, justamente aprovechar los espacios en tierra para maximizar justamente el mantenimiento cuando lo tenemos disponible, hacer todo lo que se pueda. Y ahí entra algo importante justamente que mencionábamos, que es mucho más barato hacer mantenimiento predictivo que mantenimiento correctivo. Entonces, en Viva, justamente en los últimos años, hemos invertido justamente en hacer esta transformación, en tratar de justamente disminuir esa curva de disminuir el mantenimiento correctivo y incrementar el mantenimiento predictivo, porque siempre va a ser más barato planear algo, y si podemos anticiparnos justamente a fallas, pues nos va a garantizar justamente tener operaciones mucho más seguras, mucho más eficientes, y sobre todo, pues, lo que hablábamos ahorita, pues reduciendo el costo. Entonces, más o menos es eso. Eh, Más o menos eso soy yo justamente ahorita, pues casado, un hijo, mi familia aquí conmigo desde el segundo año ya se viene aquí conmigo, entonces así es mucho más llevadero todo.
Alejo, y voy a aprovechar el contexto que diste de la industria de la aviación para adentrarnos en el expreso operativo, que es la primera sección de la cafetería, y es irnos directo a la salud de los estados de resultados en las aerolíneas de bajo costo. Como mencionabas, la eficiencia no es una opción, ¿sí? O sea, es el modelo de negocio de la aerolínea de bajo costo. Y quería preguntarte cómo terminas convenciendo, por ejemplo, a un financiero de invertir en mantenimiento predictivo para evitar una fuga de dinero que de pronto aún no ha sucedido y decir, oye, es mejor de pronto esperar hasta el último momento y no hacer un cambio de una pieza cuando de pronto le puedo sacar más provecho. ¿Cómo logras convencer financieramente del valor que tiene el hacer este mantenimiento predictivo y el hacerlo con inteligencia artificial ahora? No, justamente eso fue un reto carísimo y gracias por la pregunta, Fabián, porque sí fue un reto al principio, obviamente tú convencer a un financiero en que vas a hacer algo que no ha ocurrido. O sea, el tema es que tú le estás diciendo, oye, yo voy a remover piezas, pero no ha pasado nada. O sea, eso va a pasar. Pero entonces muchos financieros lo ven como que eso es ciencia oculta o que eso es brujería o un montón de cosas como una bolita de cristal. Pero nada, lo que hicimos en nuestro caso, lo que hicimos justamente fue trabajar es con data. Entonces, lo que pasa aquí es que, justamente como lo mencionas, a diferencia de otras industrias, los aviones tienen miles de sensores. Miles, miles. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de sensores que tienen. Entonces, tú estás identificando muchísimos valores en tiempo real. Entonces, por decir algo, tenemos una válvula de combustible. Entonces, yo en esa válvula de combustible, por sistema, yo sé que esa válvula tiene que abrir y cerrar en 5 segundos. ¿Cierto? Yo lo sé. Pero el sistema, ¿qué es lo que hace? El sistema lo que hace es que empieza a detectar que la velocidad de apertura y cierre de la válvula está aumentando. Entonces, si yo no lo corrijo, el manual lo que va a pasar es que esa válvula o se va a quedar abierta o se va a quedar cerrada. El avión no le va a pasar nada porque vuelvo y juega, el avión es redundante, el avión tiene otros sistemas, pero sí me va a generar una interrupción. Cuando yo ya tengo una válvula obstruida, yo ya tengo una interrupción y que tengo que corregir antes del siguiente vuelo. Llegar allá a hacer la corrección me puede tomar 1, 2, 3 horas la incomodidad del pasajero. Lo que pasa es que aquí el sistema, lo que hace el mantenimiento predictivo en este caso, es que empieza a detectar esas variaciones, me envía a mí una alerta y me dice, oye, hay una válvula allá que está teniendo algún problema. Nosotros entramos, verificamos y puede ser un problema de voltaje, puede ser un problema de un sensor, algo mucho más barato que reemplazar la válvula, porque en muchas ocasiones ni siquiera se reemplaza el componente. En el troubleshooting, en análisis de falla, lo que se hace, primero verificas que el voltaje, y en muchas ocasiones es porque simplemente no está llegando el voltaje correcto o hay una resistencia eléctrica, o sea, hay muchísimas cosas que están ahí y no necesariamente la válvula per se la que está mala. Entonces, al contrario, lo que yo le hice fue mostrar justamente a los financieros, oye, es que ni siquiera voy a cambiar el componente. Antes de cambiar el componente, yo hago otros análisis previos y si al final lo cambio, pues efectivamente era él lo que estaba fallando. En el pasado, hace 10, 15 años, lo que pasa simplemente es que esa válvula falla. Como te dije, tengo la demora de 2, 3 horas que voy a afectar justamente al pasajero y eso va a tener un costo más alto por el tema de las compensaciones, por cancelaciones o por mover justamente todas las rutas de aviones, que es muy crítico. Tú tener un problema a las 11 de la mañana te destruye por completo el día en esa línea. Entonces muchas veces tú como usuario ves a las 6 de la tarde, venga, pero ¿por qué mi vuelo está demorado si el problema pasó en la mañana? No, pero es que repercute la operación en todo el día. Entonces por eso justamente empezar a mostrar que si yo voy a ahorrar esos espacios de tiempo y no voy a interrumpir el avión, o sea, no voy a interrumpir la operación del avión, porque yo hago esas tareas de manera programada durante la pernocta, o sea, durante la noche justamente cuando se hacen los trabajos programados, y lo hago de manera programada, pues evito justamente esa interrupción. Y eso justamente se extrapoló a todos los sistemas que son críticos y justamente nosotros demostramos justamente que nosotros, por ejemplo, nos podemos sentir orgullosos que somos de las aerolíneas que tenemos las mejores confiabilidades del mundo en el A320. Y muchas de las cosas que se ha hecho justamente es a raíz del mantenimiento predictivo, porque justamente nosotros lo que hacemos es aumentar la confiabilidad de los aviones y con eso reducimos las interrupciones operacionales y por ende pues damos un mejor servicio. Entonces tú cuando empiezas a colocar que voy a tener menos demoras, voy a tener menos afectaciones, tú eso lo llevas al número, al retorno de la inversión. Oye, pues es más barato lo que pago yo por mantenimiento predictivo anual que lo que no haría si voy a tener esas interrupciones, más el tema del goodwill, el NPS, todo es un montón de temas adicionales que se pueden estar afectando. Entonces por eso sí, fue difícil, pero se logró Sí, sí, y sí. ahorita justamente por eso justamente se hacen más inversiones justamente en todos esos temas de excelencia para ayudarnos justamente a ser más eficientes.
Qué bien. Alejo, pregunta, de pronto aquí entrando un poco en lo técnico, eso es lo que tú llamas el Technical Troubleshooting Agent. Ese es tal vez el Ah, bueno, concepto, o ese es, no, o ese es una evolución de eso. no, esa fue una evolución. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros ya fue la falla, o sea, esto no lo detectó el mantenimiento predictivo. Entonces nosotros ya tenemos la falla o tenemos ya el avión justamente ahí tirado porque ya tenemos el problema, no se detectó con mantenimiento predictivo porque todo no se detecta por mantenimiento predictivo, pero ya tenemos la falla. Entonces justamente acuérdense lo que les explicaba yo ahorita, nosotros tenemos que tratar del avión volverlo a la operación lo más rápido posible. O sea, la máquina tiene que seguir operando, pero de una manera segura. Entonces, cuando nosotros tenemos una falla, nosotros tenemos algo que se llama el troubleshooting manual. El troubleshooting manual es un paso a paso de todo lo que tienes que ir haciendo para solucionar esa falla. Entonces, te lleva al paso 1, te lleva al paso 2, te lleva al paso 3, al paso 4, y tú vas haciendo uno por uno. Ni modo, eso es lo que tienes en el manual. Eso toma tiempo. Entonces, obviamente, cada 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, una hora va pasando el tiempo, tú tienes a los pasajeros ahí esperando, tú vas a hacer todas las acomodaciones y eso, pero te va disminuyendo, obviamente está aumentando justamente la afectación. Lo que hicimos fue nosotros diseñar ese sí es uno de inteligencia artificial, que lo que hace justamente este robotcito, justamente lo que mencionas así, el agente justamente de asistencia para MSC realmente es un área pues que se hace de analizar justamente las fallas. El robotcito lo que está aprendiendo es de nuestro sistema. Nosotros utilizamos un sistema de aviación, es uno de los sistemas más avanzados del mundo, pero tenemos mucha data, obviamente de años justamente de utilizar el avión y teníamos que aprovechar esa experiencia. Entonces lo que hace es que nosotros en esta IA que diseñamos metemos la falla es un estándar en el avión, no sé, válvula bloqueada del sistema de combustible, por decir algo. La colocamos y el sistema lo que hace en automático va y revisa porque él aprendió justamente lo que ha ocurrido en el pasado, va y revisa y me dice, oye, ¿sabes qué? En el 75% de las veces lo que soluciona esta falla es el paso 3 del troubleshooting. Entonces, me ahorro el paso 1, me ahorro el paso 2, me voy directamente al 3, corrijo, hago la corrección y entrego el avión mucho más rápido. Entonces, con eso lo que Buenísimo. ganamos justamente es ser mucho más eficiente, ser mucho más rápidos en dar la respuesta y es con nuestra propia data, porque te digo, tenemos con el avión operando hace 15 años, o sea, realmente nosotros tenemos mucha data y lo que estamos haciendo justamente utilizando esa Big Data para justamente nuestra experiencia y nuestro robotcito, pues, o sea, nuestra IA está aprendiendo justamente de la información que nosotros tenemos ahí y todo el tiempo está justamente analizando la información Claro, en claro, tiempo real de lo que está ocurriendo. Entonces, eso es para eso claro. justamente. Buenísimo. O sea, el primero lo que hace es predecir, ¿cierto? Anticiparse a un fallo a través de toda la información de la sensórica que tiene el avión, ¿cierto? Y darte, digamos, sería la manera más económica de anticiparse a una falla y, digamos, programar de manera anticipada, pues, un ajuste, una corrección, un cambio, un componente. Este agente que ya aprendió de toda la data histórica, lo que te está es acelerando, ¿cierto? El cazafallas, o sea, la respuesta ante una falla que pueda ya presentar y acelerar un poco la toma de decisiones. Exactamente. A Exactamente, y mí, sobre todo, y ah, sobre todo lo hicimos, esto vino realmente porque en el MSC, que es el Maintenance Control Center, tenemos gente de diferentes experiencias, ¿cierto? Entonces yo tengo un MSC muy experto de 20 años de experiencia en la aviación que ve esta falla y él se acuerda, en aviación nada es de memoria, eso es algo que tiene que quedar muy claro, siempre se tiene que utilizar el manual, así tengas 30 años de experiencia, tú siempre tienes que ir con el manual paso por paso. Pero la persona de MSC que tiene 30 años de experiencia dice, oye, en mi experiencia, yo creo que el paso 3 es el que lo va a solucionar, pero lo tiene él. Pero en MSC también tengo una persona que tiene 5, 6 años, 8 años de experiencia, que de pronto no lo va a saber. Lo que buscamos con la IA es que sea un conocimiento común, o sea asequible para todos, así tengan mucha experiencia o poca experiencia, pero igual tienes que utilizar el manual, claramente lo tienes que utilizar y tienes que validarlo justamente con las referencias del manual, pero básicamente es eso. Alejo, a mí me genera una inquietud porque hoy la IA está democratizando el concepto de ser expertos, ¿sí? Casi ¿Sí? que si tú le alimentas a cualquier algoritmo con las bases en el caso de la industria de aviación, manuales, pero en una planta de producción serían los manuales de los equipos y así en general. ¿Qué pasa cuando ese sistema que te está diciendo, oye, de pronto es el paso 3 que debes hacer? Pero el técnico de 20 años dice, es que de pronto no es ese paso 3, debe ser el paso 2 porque en mi experiencia y en mi algoritmo mental, para mí es más, la causa raíz es el 2 y no el 3.
¿Cómo has gestionado ese choque cultural entre la sabiduría del operario que lleva tiempo versus la frialdad de pronto de una IA que te dice, es esto? Lo que pasa es que, ¿qué hemos hecho nosotros? Esta IA no lo utilizan todos los mecánicos. Solamente lo utiliza este Maintenance Control Center que te estoy diciendo, que es un grupo que usualmente son 4 personas en turno, ¿cierto? Entonces, este grupo de equipos son los únicos que utilizan esta IA. Y este grupo es el que lanza las instrucciones hacia los mecánicos. Entonces, al mecánico le llega la instrucción fría. Al mecánico Claro, simplemente claro. le dice, haz este paso. Ni siquiera le dice nada. Ni siquiera se le dice que es el tercero. MSC le dice al técnico, oye, hazme esta acción. Y el técnico hace esa acción y contesta esa acción. Afortunadamente en esta industria, como te dije, como todo está escrito, se le da la instrucción y el técnico ejecuta la instrucción. Realmente la gestión del cambio se hizo con el DMSC, justamente como lo mencionas. Pero resulta que nosotros, para construir la herramienta, nosotros la utilizamos 8 meses antes en manera de prueba con los más expertos de MSC, con los que tú justamente estás mencionando. Entonces les dijimos, pruébala y simplemente me das un like si la respuesta que ella te dio es la que tú hubieras hecho. Y me das un dislike si no estás de acuerdo con Claro. eso. Después de los Aprendizaje 8 por meses de refuerzo. prueba, claro, exactamente, porque yo necesitaba que la IA aprendiera que, oye, si está corto lo que estás haciendo. Pero resulta que tenemos un 97% de acierto. Entonces, Claro. ya ellos mismos se convencieron, oye, sí jala, o sea, sí funciona, o sea, realmente sí me está funcionando y sí me está ayudando. Entonces, a partir de eso, empezamos el proyecto de expansión con los otros que no eran tan expertos, lo probamos otros par de meses con todos los de MSC, apenas todos estuvimos tranquilos, oye, efectivamente sí, y ya lo lanzamos en producción. Porque ya justamente ya garantizamos que por lo menos convencimos a los más expertos de que efectivamente funcionara, porque yo no quería lanzar algo a la línea que realmente la gente más experta estuviera, pues no estuviera de acuerdo, porque obviamente no queríamos eso y que Alejo, ellos se dieran cuenta que eso. Dime. o sea, otra cosa, y pues pasa en todas las industrias, es, oye, ¿será que la IA me va a reemplazar y va a llegar un momento donde yo darle bien el dislike o el like me va a hacer a mí ya no suficiente y me van a saltar y le pasa la orden directo al operador para que la ejecute? No sé si algún choque cultural frente a eso de, oye, estoy entrenando a la IA que me va a reemplazar a mí. No, afortunadamente sí hemos sido como muy transparentes con ellos y en este negocio la instrucción tiene que ser girada por una persona, ¿cierto? O sea, no puede salir en automático hacia la línea, o sea, siempre tiene que haber un filtro humano para que se haga. Y realmente ahorita con el proyecto, justamente con este y con muchos que estamos andando y con temas de excelencia operacional, estamos hablando de eficiencias, o sea, lo que estamos buscando justamente es hacer más con menos. Y lo que le hemos explicado juntamente a los mecánicos es que, oye, yo no busco sacarte, yo lo que busco es ser mucho más eficiente y mucho más productivo con el personal que tengo, de tal manera que el crecimiento de la empresa es una tasa diferente al crecimiento de personal. Pero la gente siempre tiene que seguir entrando. Y al final lo que te digo, la decisión final siempre es del DMSC y el DMSC tiene también la facultad de decir, oye, yo no estoy de acuerdo, y no me pareció esta respuesta, no estoy de acuerdo, y él la puede filtrar y simplemente no la manda. Lo que te digo, Claro. 97% de las veces fue correcta. Pero a la gente le hemos enseñado que eso simplemente es para ayudar a hacer aún mejor su trabajo, ser mucho más eficientes, devolver el avión a la operación lo antes posible para justamente buscar reducciones operacionales. Pero lo que explicamos básicamente es una ayuda para que tu trabajo sea mucho más rápido, mucho más eficiente, pero no buscamos simplemente que esto sea en automático y que de aquí salga el sistema de mantenimiento en automático, porque no se puede. En este negocio es Claro. bastante complicado dejarlo por todos los filtros y por todo lo que tiene que pasar. Claro, claro. Eso yo digo que la mejor analogía es que posiblemente hoy el avión sea capaz de volar solo, pero el piloto tiene que estar ahí. Y no, y será difícil el momento en que seamos capaces de, digamos, aislar al piloto, digamos, de ese rol, porque para mí el human Y in the puede loop, volar solo, y y puede puede volar volar solo, solo, y sí. vuela solo incluso. Pero el ser humano siempre tiene un rol que yo creo que será difícil de reemplazar en contextos donde la confiabilidad y el juicio humano sea tan importante, sea desde el mantenimiento o desde la operación. Entonces, yo creo que ese es un momento bien interesante en la historia, pues por esto, ¿cierto? Porque estamos empezando a tener, digamos, unos asistentes de decisiones muy inteligentes, pero sabemos que el juicio humano todavía, ¿cierto? Digamos que tiene el suficiente peso
sobre todo en la industria como la tuya, para que permanezca, yo creo que ese buen juicio. Alejo, aquí entrando en nuestro segundo tiempo, lo que llamamos el prompt de la taza. Yo sé que tú estás trabajando muchos temas de Industria 4.0, inteligencia artificial. Hay unos muy interesantes como la inspección a través de drones, que creo que también agiliza mucho la inspección pues externa de las aeronaves, que eso también optimiza mucho tiempo. Y algunos algoritmos que has empezado a utilizar para hacer mejores cálculos de consumos, digamos, de ciertas piezas de recambio que ahorran, claro, tiempo de recambio, que alarga la vida útil de ciertos componentes sin digamos, arriesgar la confiabilidad, pero sí optimizando los costos, que para un negocio como el tuyo es tan importante. Cuéntanos un poquito de eso, Alejo, digamos, a nivel técnico, ¿qué otras cosas estás aprovechando? No, ahorita con el tema de los drones, nosotros ya hace más o menos unos 3 años nos metimos ahí con esto. Los aviones, algo de las cosas que más sufren justamente en estos países tropicales es los temas ambientales, son los impactos de rayo. Un rayo no tumba un avión, eso para tranquilidad justamente de todos, pero sí genera justamente daños porque el rayo entra por un lado del avión y tiene 20, 30, 40 salidas. Entonces, tranquilamente, en un impacto de rayo pueden haber 40, 50 daños pequeñitos, pero que se tienen que solucionar, se tienen que reparar justamente. Algunos de manera inmediata, algunos dentro de una semana o 20 días, porque el manual te define de acuerdo al tipo de daño a la zona en qué tiempo tienes que repararlo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba anteriormente? Lo que pasaba anteriormente es que teníamos que destinar más o menos unas 6 personas, 12 horas, son 72 horas, hombre, para hacer la inspección full de todo el avión, para poder revisar pedacito por pedacito justamente del avión, para encontrar justamente esos daños, analizarlos y determinar cuáles tengo que reparar antes del siguiente vuelo o cuáles pueden seguir volando o el avión puede seguir volando para una reparación posterior. Lo que hicimos con el tema de los drones es que ya el dron de manera autónoma, porque ni siquiera lo volamos, el dron vuela solito de manera autónoma, él hace la inspección del avión en 22 minutos, hace toda la inspección del avión. Toma más o menos en cada inspección unas 1.400 fotos en total. El sistema apenas el dron aterriza, envía todas las fotos a su servidor y empieza con inteligencia artificial a analizar foto por foto, cuadro por cuadro, a identificar dónde hay daños y esa IA pues sabe qué es un daño y qué no es un daño. O sea, Claro, básicamente claro, ya está claro. entrenada justamente para eso y lo que hace justamente es que ella me dice, oye, tienes un daño en tal zona. Los aviones tienen como unas coordenadas, o sea, los aviones tienen unas coordenadas que básicamente están como por columnas y vigas, como parecido a algo, pero ya se llama stringer y frame. Entonces más que todo, me dice la coordenada en donde está y a qué distancia de cada larguerillo está ubicado el daño específico, ya simplemente se sube, pues se valida justamente ya en el manual que tengo que hacer antes del siguiente vuelo. Y eso me lo hace en una hora. O sea, en una hora yo ya tengo todo el diagnóstico del avión de cómo está, dónde tengo daños, y ya simplemente miro en el manual cuáles están dentro y cuáles están fuera. Entonces, algo que me tomaba 12 horas y 72 horas, hombre, pues realmente ahorita me toma una hora y una hora, hombre, porque realmente es un solamente operario el que está con el dron. Operario, por decirlo de esa manera, porque lo que les decía, el dron vuela completamente solo. O sea, no, nosotros no, el operario no interviene, simplemente lo coloca en un punto cero y ya el dron se encarga de hacer toda la inspección dentro de toda la envolvente justamente del avión, de moverse y toda la cosa. Entonces, en esto, pues obviamente lo que nos estamos ahorrando es lo que le hablaba. Acuérdense que lo importante es que el avión esté volando y nos estamos ahorrando un montón de tiempo Claro. justamente para devolver justamente el avión a la operación. Entonces, con este ya venimos más o menos 3 años. Somos pocas empresas en el mundo que estamos trabajando con esto. Air France es otra, LATAM también lo está haciendo y otras aerolíneas están con esto, pero nosotros sí somos de los primeritos justamente que estamos avanzando ahí con este tema. Alejo, quiero aprovechar y conectar con dos preguntas Sí, que creo que están asociadas también a lo que estamos conversando ahorita de usar el dron como esos ojos humanos que antes de pronto, no sé, me imagino que eran andamiajes o algo y tocaba ir a hacer chequeo y ahorita nos ahorramos todo eso. Hay dos preguntas. Una es, ¿usamos alguna herramienta, por ejemplo, como FMA, análisis a modo de fallas, y diagramas de bloques funcionales, o cuando el dron de pronto identifica algo, ya la IA en automático busca en el manual y dice, oye, la causa raíz es esto?
Esa es una. Y la otra está asociada a que si los mantenimientos preventivos que se hacen, esos manuales vienen ya inamovibles por el fabricante o hay posibilidad de alguna retroalimentación local y que, no sé, dependiendo de, no sé, contextos de donde vuelan los aviones, el equipo local pueda retroalimentar. ¿Sí? Dos Bueno, preguntas. sí, no, te contesto la primera. Él sí utiliza algo parecido a una FMA, claramente. Él lo que hace es que justamente analiza y él me identifica la zona y me da las dimensiones. O sea, él me dice el daño, cuánto tiene. ¿Cuál es la siguiente evolución? Porque incluso yo lo pedí, yo lo que quiero es un go no go. O sea, yo lo que quisiera hoy, justamente de eso. Lo que pasa es que ahorita me entrega, no sé, 10, 15, 20 daños y mi equipo lo que tiene que entrar a analizar versus el manual si los daños están dentro o fuera del límite. O sea, lo que te decía ahorita, si tiene que entrar a reparar o si puede seguir hasta el siguiente vuelo. Eso hoy todavía es manual y lo tiene que hacer una persona. Lo que yo pedí es lo que tú estás diciendo. Yo lo que quiero es que ya me detectaste el daño, yo quiero que tú vayas al manual y me digas si está dentro o está fuera. Ese es el siguiente paso, porque eso nos va a ahorrar muchísimo más tiempo. Porque ahora, lo que te digo, antes me tomaba 12 horas hacer la inspección y a partir de la hora 12 empiezo la reparación o empiezo el análisis justamente de los daños. Hoy lo que hago es que a la hora 1 yo ya tengo la inspección y a partir de ahí empiezo el análisis de los daños, porque nosotros los tenemos que hacer, o sea, los mecánicos tienen que hacer el análisis de los daños. Obviamente que me ayuda a hacerlo más rápido, pero yo lo que quiero es que me entregues también de una vez si es un go no go. Entonces, si buscamos justamente eso, allá vamos a llegar y estamos trabajando con esta persona para que lleguemos a ese punto de aprendizaje para que sea mucho más ágil. Y la otra pregunta, sí, los manuales son dinámicos, o sea, los manuales obviamente van evolucionando y no solamente lo que nosotros reportamos al fabricante, sino lo que todas las otras aerolíneas en el mundo le están reportando al fabricante. Y justamente por eso, haciendo un paréntesis con lo que vimos ahorita de mantenimiento predictivo, que obviamente la data, Airbus, en este caso nosotros operamos Airbus, pues la data es de todos los operadores del mundo. Entonces, obviamente, los sistemas están aprendiendo mucho cómo van evolucionando y los manuales cada vez van evolucionando. Hace unos años el tema de impactos de rayo era bastante complejo, era muy limitado. Hoy por lo menos tenemos un poco más de flexibilidad para volar que antes no tenía. Entonces los aviones apenas van madurando, los manuales también van madurando y te van permitiendo ciertas opciones de moverte más fácil que al principio cuando el avión era completamente como nuevo, pues, o sea, nuevo en el mercado, como puede pasar con aviones ahorita, con los que salgan ahorita cuando sacan el 777X, claramente van a tener un montón de problemas al principio, porque es un avión nuevo, no saben lo que va a pasar, y esto es un avión ya de 40 años, ya es un avión muy maduro, donde obviamente ya con todo el aprendizaje y con lo que van pasando, pues sí van evolucionando los manuales. Entonces, los manuales siempre van cambiando y siempre van evolucionando. A veces para atrás o a veces para adelante. O sea, no siempre es para adelante. Hay veces pueden ponerlo más restrictivo si encuentran algún Claro. problema de diseño. Entonces devuelven ciertas cosas y las ponen más restrictivas, pero usualmente siempre van avanzando hacia adelante. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, Alejo. No, esto está muy interesante. Quisiéramos, Alejo, y aquí pues ya para ir cerrando, y te agradecemos mucho responder preguntas aquí de los que nos han acompañado en la cafetería este domingo. Y aquí tenemos una taza que nosotros lo llamamos el grano amargo, y más que amargo es porque queremos también recoger experiencias que tal vez o no han funcionado, cosas que han sido tal vez resistentes en todos los cambios que han aparecido. Entonces quisiéramos de pronto hacer una pregunta un poquito de retrospectiva. ¿Qué cosas, digamos, has visto que han significado retos en toda esta transformación, a veces culturales, a veces técnicos? Y la otra es, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar todo esto con tanta inteligencia artificial, con tantas posibilidades? Seguramente tienes ya en tu cabeza opciones que hoy se están empezando a tocar hacia futuro. Entonces, un poco aprendizajes, cosas que dices, hombre, esto fue un poco amargo porque nos costó, y el futuro que tú ves en todo esto, digamos, en la industria aeronáutica, ¿hacia dónde lo ves? Y qué de pronto próximos experimentos quisieran ustedes trabajar a nivel de tecnología. No, sí, lo que mencionaste ahorita, incluso ahorita Fabián me preguntaba, fue un reto muy grande ese tema de predictivo. Realmente fue bastante complicado. Fue mucho remar, muchos meses justamente como para lograr ese convencimiento, demostrarles que es que no vamos a gastar más, porque siempre lo que pensaban era lo que decía Fabián, oye, es que tú vas a remover un componente que no ha fallado. Entonces justamente es explicar justamente que
el componente no va a fallar y en todas las ocasiones y demostramos que más o menos más de la mitad de los casos ni siquiera cambiamos el componente, pero el temor que tenían los financieros es que iba a aumentar el consumo de componentes y que íbamos a empezar a consumir los componentes y realmente los componentes en aviación son muy costosos, o sea, componentes de 100, 150, 200 mil dólares, hay componentes muy costosos. La aviación es bastante costosa. Entonces ese Claro. era el temor justamente de ellos, pero obviamente mostrándole, oye, mire, realmente para llegar al cambio del componente es porque realmente ya cumplí un montón de pasos por los cuales lo voy a hacer, entonces va a ser la última opción. Y hay algo que es el no fault found. Cuando nosotros enviamos a reparar cuando removemos un componente, lo enviamos al fabricante o al taller que nos lo repara. Si él no encuentra daños, nos emite algo que se llama un no fault found y es una penalización para la empresa. Entonces el temor de los financieros era que se iba a subir el número de no fault found. Y yo, no, eso no va a pasar. Entonces justamente empezamos a trabajar con ellos al principio en el modelo y antes pasó lo contrario, bajamos el no fault found. Entonces, Claro. obviamente ha sido un tema casi que demostrarles con hechos, hacer business case muy sólidos, o sea, mostrar los ahorros a mediano y largo plazo para lograr que se sumaran a esto. Y al final, pues, costó, pero hoy lo tienen completamente claro. Es uno de los proyectos estratégicos justamente en los que tienen que ver por este lado, por justamente todos los beneficios que hemos tenido y que nos ayuda a tener una de las flotas más confiables en el mundo. Entonces, eso es lo que nos ayuda justamente por eso. Y lo otro, Sebas, que me preguntabas a dónde nos vemos, no, pues este tema, vuelvo y juega, el cielo es el límite. Y realmente sí tenemos algunos proyectos justamente de IA, justamente para hacerlos. Todos están enfocados en eficiencias justamente y en temas de excelencia operacional, por lo que te mostraba. O sea, el tema, somos una compañía de bajo costo. O sea, nuestro secreto justamente es buscar que nuestro costo sea el mínimo posible. Pero, pero que el costo sea el mínimo posible no significa dejar de hacer las cosas, porque antes al contrario, nosotros somos súper Claro. exigentes con el tema del programa de mantenimiento, porque obviamente este tema es muy seguro. Y es lo que le hemos explicado a muchas personas, incluso a nuestros mecánicos. Una cosa es que seamos eficientes, otra cosa es que seamos baratos. Nosotros somos muy eficientes y obviamente buscamos tener un menor costo para maximizar justamente los ingresos de la compañía. Entonces el secreto está en mucha eficiencia y ahorita justamente tenemos muchos proyectos realmente. Me atrevo a decir que pueden haber 8 proyectos que están ahorita justamente en curso, que son proyectos de eficiencia. Hay muchos que tienen que ver con temas de inteligencia artificial. Hay muchos que están enfocados justamente a mejorar la confiabilidad de los aviones con unos proyectos bastante agresivos y de mejoras enfocadas justamente hacia ciertos detalles. Porque lo que nosotros buscamos es que, básicamente, decir como un ejemplo, la flota mundial o los aviones tienen un envejecimiento natural. O sea, los aviones apenas salen de fábrica, es como un carro, sale y empieza a envejecer y su confiabilidad ya empieza a caer, ¿cierto? Y eso en la industria se llama el flattening rate. Lo que nosotros buscamos y con ciertos proyectos que estamos evolucionando es que ese flattening rate sea más lento que el del resto de la industria. Y estamos nosotros trabajando en esto, que los aviones envejezcan más despacio que los aviones de la competencia y de otras aerolíneas justamente, con muchos proyectos justamente de excelencia y justamente con IA, con temas de mantenimiento planificado y eso, buscando justamente actuar sobre los puntos que le duelen al avión, a ciertos aviones específicos y ayudarnos a que los aviones sean mucho más confiables. Entonces, hacia allá vamos justamente, la mejor enfocada en la que justamente ayuda mucho eso, tener el mantenimiento planificado, que es un pilar ahorita justamente que estamos empezando a explorar justamente para eso, para ayudarnos a eso. O sea, el secreto está en que el avión envejezca más despacio de lo que usualmente está envejeciendo y para eso hay cosas que se pueden hacer justamente para Claro. garantizar eso. Y ese es el secreto. O sea, mientras menos tengamos, lo decía al principio, mientras menos mantenimiento correctivo tengamos, es muchísimo más barato. Así Alejo, es, Ale. a mí me quedó una pregunta, porque hemos hablado de tecnología, de equipos, o como dicen en México, de fierros, ¿sí? Ajá. Pero viendo también las cosas digamos, desde lo cultural, eh, digamos, todo esto es operado por personas y estamos ahorita en un cambio también de generación, donde ese técnico experto de hace 20 años seguramente entra a jubilarse, a pensionarse, y la IA está modelando el comportamiento de las nuevas generaciones, al punto donde hay un exceso de confianza y se cree, digamos, como sin ningún tipo de filtro en lo que el algoritmo arroja, ¿sí? ¿Cómo,
¿cómo crees que la empresa se está preparando ahorita para esa próxima generación de técnicos, para un mundo donde la IA va a ser como ese robocito que le habla al oído, pero queremos también que el técnico o que la persona que genere una orden haga un filtro para mantener ciertos estándares? Es una variable que están tratando en la empresa, ese modelamiento del comportamiento que la IA está forzando, no solo en aviación, sino en general, donde le estamos dando mucha autoridad. Lo que pasa es que, mira, ahorita, por ejemplo, lo mencionaba, todas las instrucciones que nosotros le dictamos a los mecánicos nunca es una instrucción o de la IA o algo, o sea, siempre está con el manual. A lo que yo me refería ahorita, por ejemplo, el técnico siempre recibe la instrucción del manual y el técnico siempre hace una instrucción del manual. O sea, no es algo que se le ocurra o a la IA o algo. Lo que hace la IA es que te dice el punto 3 del manual, pero lo que hace el DMSC es que coloca, oye, tienes que hacer esta tarea de acuerdo a esta referencia del manual y te referencia al manual. Porque en aviación, tú todo lo que hagas tiene que ser soportado por una referencia en el manual. Entonces, así haya una IA detrás, a la final siempre tienes que ir al manual y siempre tienes que contrastar contra el manual, ¿cierto? O sea, o sea, tú no te puedes inventar instrucciones porque a ti se te ocurrieron o porque una IA te la dictó. En nuestro caso, lo que la IA está dictando son instrucciones del mismo manual. O sea, es que, bueno, o sea, en nuestra industria es un poco más complejo en el sentido que todo está muy regulado y todo se tiene que hacer estrictamente como se dice en el manual y no podemos generar como instrucciones ni cosas que se nos ocurran justamente, ni que me pareció, ni sabes que en vez de esta válvula pone esta otra válvula porque yo siento que es mucho mejor, no, o sea, incluso hasta temas de compatibilidades solamente puedes poner lo que está aprobado para ponerse en el avión. Entonces, pues, en nuestra industria es un poco más difícil, pero aún así nosotros ahorita sí tenemos ese cambio generacional. Lo que nos ha ayudado con esos técnicos nuevos realmente es que son mucho más digitales. Y nosotros somos una empresa muy digital hace mucho rato. Por ejemplo, todos nuestros mecánicos tienen iPad, todos. Cada uno de los mecánicos tiene iPad y todos lo hacen justamente desde el iPad, consultan el manual desde el iPad, las instrucciones las reciben a través del iPad. Entonces, realmente nuestra gente así es muy digital y estos muchachos nuevos antes nos han ayudado a eso, a que han adoptado mucho más fácil esta tecnología. Alejo, Y tienen claro, dime. y con eso, porque pienso en curva de aprendizaje, ¿sí? Cuando te escucho, digo, el técnico antes le costaba años ganarse cierta experiencia. Ahorita, con la IA, no sé, una persona puede llegar a ser experta en 5 años, 4 años, o sea, hay un cambio en esa velocidad de aprendizaje que antes Sí, a los técnicos les tomaba. sí, sí, y nosotros incluso tenemos un proyecto y un proceso ahí adicional que llamamos justamente curva de aceleración de eso, porque nosotros, como obviamente los cambios generacionales ahorita son tan rápidos, tenemos muchos mecánicos que van ingresando justamente y nosotros necesitamos una curva acelerada, o sea, realmente nosotros sí nos enfocamos en que un mecánico a los 6 meses sea ya muy productivo para evitar justamente, porque obviamente necesitamos justamente la experiencia de ellos para justamente solucionar ciertos problemas, porque vuelve y juega, aunque tengamos una IA, todo no se soluciona con una IA, o sea, realmente sí necesitamos el criterio y que el médico, y que se meta el fierro justamente porque cuando ocurre en algún lado y ocurre una falla que ni siquiera la tenemos documentada ni la tenemos en ningún lado, pues nada, te tienes que meter el manual a guerrearla justamente para sacarla y necesitamos justamente esa expertise del mecánico. Entonces sí tenemos temas que nos ayudan justamente a acelerar justamente esa transición del mecánico nuevo a un mecánico pues no experto, pero sí con experiencia y sí tenemos ahí ciertas tareas adicionales que hacemos para que rápidamente se adapte a lo que buscamos. Y realmente los muchachos ahorita realmente le aprenden rápido, o sea, realmente los Sí, muchachos ahorita claro. son súper comprometidos y la digitalización se ayuda en este lado bastante, porque los manuales ahorita son digitales de entrada, o sea, ya ni siquiera los manuales son físicos, son digitales. Y a ellos les gusta leer en el iPad, o sea, realmente a ellos les gusta y se meten y les sabe mucho más fácil, o sea, realmente se mueven mucho más rápido de lo que se movían generaciones anteriores. Entonces esa mezcla ha sido muy buena porque ahorita yo puedo decir que en este momento tengo un 60-40, pero el 60 ya son nuevos, o sea, ya es gente joven, ya el otro 40 ya es gente que tenemos experta, que nos ayuda mucho justamente a sacarlos, pero que están dentro del cambio generacional. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, Alejo. Pues, hombre, aquí creo que
podríamos hablar muchas más horas por toda la amplitud que esto tiene, y pues con tu experiencia y creo que todo lo que tiene el tipo de industria. Yo quisiera de pronto cerrar y ahora si Fabián y Alejo tienen comentarios adicionales, pues bienvenidos, pero creo que nos dejas unas lecciones muy importantes, Alejo, más allá de la IA y el uso de la inteligencia artificial, es que para el tipo de industria en la que estás, una cosa es la reducción del costo y otra es el control del costo, ¿cierto? Uno puede controlar el costo a través de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y ser muy óptimo en el gasto y la eficiencia, pero nunca reducir a nivel de que se ponga en riesgo, ¿cierto? Obviamente la seguridad aeronáutica. Entonces acá la inteligencia artificial nos ayuda a controlar ese costo, ¿cierto? Y de ninguna manera, ¿cierto? Pasar el límite de lo que busca la aerolínea es la máxima confiabilidad en sus operaciones. Yo creo que esa es una lección bien importante. La IA está para ayudarnos a controlar ese costo, ¿cierto? De la forma más óptima posible. Y yo creo que el reto que tienes, y las compañías a veces sueñan llegar a ese nivel óptimo de mantenimiento en que puedas encontrar el menor riesgo posible con el máximo desempeño al costo óptimo. Y yo creo que la IA está ayudando a encontrar ese punto fino, ¿cierto? En el que ninguno de los tres, digamos, desbalancee la ecuación, porque en la industria en la que estás, esos tres elementos tienen que funcionar perfectamente: el costo, el riesgo y el desempeño. Y por último, creo que algo que nos has demostrado, y es que tenemos muchos datos y en esta industria hay millones de datos. Hoy tenemos la posibilidad de tener datos en tiempo real, análisis en tiempo real, pero lo que nos estás mostrando con la IA es que hay decisiones en tiempo real que se están haciendo más rápidas cada vez, y yo creo que eso todo conecta con la eficiencia, con la velocidad de respuesta, con el servicio al cliente y con el mantenimiento más eficiente posible. Yo me llevo pues muchos aprendizajes, pero quiero resumir como en esos tres elementos que nos traes. Así que, Alejo, de mi parte, bastante contento de tenerte acá en la cafetería, que nos ha compartido tantas cosas. Así que si Fabián tiene de pronto algún mensaje de pregunta final, creo que con esto podemos cerrar. Por el tiempo que nos dedicaste, Alejo, muchísimas gracias de nuevo. Así que adelante, Fabián. Y Sí, Alejo también. yo no tengo más preguntas porque si no nos extendemos Aquí no, nuevamente. aquí no seguimos, aquí no Eh, seguimos. pero me quedo con algo, y es, tú mencionaste que una de las claves para romper esa barrera de darle confianza o autoridad a una IA era este like o dislike, o me gusta o no está bien la respuesta. Y creo que eso es importante en todas las personas que nos están escuchando ahorita, que están buscando implementar inteligencia artificial para, digamos, mejorar las operaciones. Muchas veces por el afán de crear solo el contexto, de irnos con prompts, de generar flujos automatizados, olvidamos que el ser humano es el que materializa o el que conecta una persona con la otra, y eso es lo que termina creando valor en las operaciones. Entonces, no saltarnos ese paso, porque a veces lo vemos no, queremos ver la asertividad del algoritmo, y se vuelve clave para capitalizar el impacto que tiene la solución que terminan diseñando. Entonces, eso me llevo yo, Alejo. Gracias por traernos ese ejemplo, porque creo que muchas veces nos saltamos eso y vamos directo a disponibilizar un bot y no pedimos feedback. Y tú mencionaste que durante 8 meses consultaste a los más expertos. Bueno, por, digamos, la implicancia que esto tiene en la confiabilidad de los mantenimientos y demás, tal vez ese tiempo era el tiempo prudente, ¿sí? Tal vez en otros tipos de industria hablamos de, no sé, un piloto rápido de 1 mes, 2 meses, pero ese tema del feedback al algoritmo, o sea, no saltarnos nunca esa fase de validemos y aseguremos que las personas confían en el algoritmo. Así que también agradecerte por este tiempo, y bueno, no sé si tú quieras también dejar un mensaje final a aquellos que nos están escuchando, que están en este momento de buscar llevar las operaciones a un nivel de excelencia, y aprovechar el momentum que tenemos de ya que pues está democratizando realmente muchas cosas que antes, uno, tenían un mayor costo, o dos, a nivel técnico eran mucho más complejas, y que hoy básicamente se están colocando en un lenguaje de mayor aplicación. Así que te dejo a ti para cerrar.
No, ese es bien importante y de pronto así como consejo o lo que yo hice justamente, yo soy una persona muy acelerada, o sea, de verdad a mí me gusta que las cosas también salgan rápido, pero sí he entendido que para esos temas de inteligencia artificial se tiene que contar con la gente. Y en esos proyectos de inteligencia artificial los he visto más como maratón, más que como que una carrera corta, un 5K o un 10K. Lo veo más como justamente como un maratón, donde yo siento que tiene que correrse con calma y acelerar al final. Entonces, es muy importante llevar los proyectos con calma, ir tomando justamente los datos y ir sacando, ir hacer los muestreos, contar justamente con las personas, porque realmente sí nos va a ayudar a que al final tengamos un buen resultado. Nos demoramos más, sí, pero va a ser mucho más eficiente el producto que simplemente, como tú lo mencionabas, sacamos un boda al mes, pero realmente no va a tener el impacto que se querían. Entonces, sí he visto, sí he buscado mucho que los proyectos tomen un poco más de tiempo para garantizar que todos los usuarios están tranquilos con la solución que estamos entregando. Excelente, excelente. Pues muy bien, muy bien. De nuevo, muchas gracias a los que nos acompañaron. Les agradecemos mucho que hayan dedicado este tiempo para aprender, conversar. Así que de nuevo, Alejo, con este cafecito. Muchas gracias. Que tengas Nos un vemos. resto de fin de semana. Nos vemos la próxima. Gracias a Muchas todos. gracias. Chao, Nos chao. vemos. Gracias. Hasta luego.